visto en la galactosemia. ¿Dónde está la alteración? Veamos dónde está la alteración en la fructosemia. También fructosemia clásica y fructosuria benigna. La fructosuria benigna es presencia de fructosa en la orina y no tiene mayor importancia desde el punto de vista del futuro para el paciente. Pero la fructosemia sí, porque rápidamente lo va a llevar a la muerte. Entonces, esta fructosa, la D-fructosa, por acción de una exocinasa, nos va a dar la fructosa (6-fosfato). ¿Okay? Y esta fructosa, por acción de una fructosinasa, nos va a dar la fructosa 1-fosfato. La fructosa 1-fosfato. Esta fructosa 6-fosfato, por acción de la fosfofructosinasa, nos va a dar la fructosa 1,6-bifosfato. ¿Okay? La fructosa 1-fosfato, para que se degrade al gliceraldehído, necesita de la aldolasa. Y hay dos aldolasas, la aldolasa A y la aldolasa B. La aldolasa B es la que transforma la fructosa 1-fosfato en gliceraldehído. Gliceraldehído. Esta fructosa 1,6-bifosfato, por acción de la aldolasa A, de la aldolasa B, de la aldolasa A, perdón, se transforma en gliceraldehído (3-fosfato). Gliceraldehído 3-fosfato. Este gliceraldehído 3-fosfato nos va a dar luego fosfoglicerato y luego piruvato. Y luego piruvato. Acá puede haber la acción de una triosinasa que transforma el gliceraldehído lo va a fosforilar en sus 3 posiciones en gliceraldehído 3-fosfato. Y a su vez, esta fructosa 1-fosfato nos puede dar un intermediario, al igual que esta, que es la dihidroxiacetona fosfato. Este es el intermediario. Pero estas reacciones, si yo, bien cierto, yo las he puesto así, son también en sentido inverso. O sea, puede ser así y puede ser así también. ¿Okay? Muy bien. La fructosemia, la fructosuria simple, caracterizada solamente por fructosa, la presencia de fructosa en la orina, sin ningún otro contexto sintomático, es debido a la deficiencia de fructosinasa. Es debido a la deficiencia de fructosinasa.
La deficiencia de la aldolasa B, con incremento en la concentración de fructosa 1-fosfato, es la causante de la fructosemia clásica. Entonces, ese es el punto en la vía metabólica donde se da la alteración enzimática. Deficiencia de la aldolasa B. Esta aldolasa B existe en concentraciones importantes, básicamente en el hígado, en el riñón y en el intestino. Por lo tanto, la deficiencia de esta aldolasa B hará que haya altas concentraciones de fructosa 1-fosfato precisamente en estos órganos, en el hígado, en el intestino y en los riñones. ¿Cuáles son las características de esta alteración, de esta enfermedad? En primer lugar, estos pacientes adolecen de hipoglicemia. Esta es una de las razones por las que hay que investigar, ¿no?, cuando estamos frente a un niño que hace hipoglicemia. Un insulinoma puede ser causante de una hipoglicemia en cualquier paciente, ¿no? En los pacientes diabéticos que hacen hipoglicemia, obviamente, lo primero que vamos a pensar es de que ha habido una sobredosis de antidiabético, ya sea oral o de insulina, que nos lleve a la hipoglicemia. Y quizás esto fue de la mano con una pobre ingesta de carbohidratos. Pero que un niño en condiciones normales haga hipoglicemia, sí nos debe de llamar la atención. Y esto se debe a que hay una pobre degradación del glucógeno debido a una pobre actuación del glucagón. O sea, la respuesta al glucagón para los efectos de la glucogenólisis está venida a menos en estos pacientes. O sea, hipoglicemia. La otra característica es la fructosemia. Indudablemente, si yo voy a medir fructosa en sangre, esta fructosa va a estar elevada. Y finalmente, la hipofosfatemia. Estamos viendo de que casi todo el fósforo va a ser acumulado por la fructosa 1-fosfato. Va a ser jalado por esta vía. Y eso origina hipofosfatemia. Hipoglicemia, hipofosfatemia y fructosemia son las características bioquímicas que se presentan en los pacientes con fructosemia clásica. Estos pacientes hacen hipoglicemia, estos pacientes hacen trastorno renal, acidosis tubular renal, hacen insuficiencia hepática con cirrosis, ascitis, ¿no?, encefalopatía hepática y finalmente fallece, ¿no? Obviamente, en el largo camino de la enfermedad de estos pacientes hay una serie de trastornos adicionales. Algunos presentan trastornos mentales, hay náuseas, vómitos, hay diarreas, ¿no?, y la consunción y adelgazamiento que finalmente van a originar el fallecimiento del paciente. Esta es una enfermedad sumamente grave, pero es, gracias a Dios, es rara. La confirmación del diagnóstico, si bien es cierto, la hipofosfatemia, la hipoglicemia y la fructosemia van a ser orientadores al diagnóstico, pero la confirmación yo lo hago mediante midiendo la actividad de aldolasa B en una biopsia de hígado o de intestino. Yo hago mi biopsia de hígado, hago mi biopsia de intestino, de una de las dos, y mido la actividad de aldolasa B. Obviamente, esta aldolasa B, la actividad de esta enzima va a estar completamente disminuida en estos pacientes. Esa es la forma como se confirma el diagnóstico. Muy bien.
Finalmente, pasemos muy rápidamente a revisar el capítulo de las mucopolisacaridosis. Los mucopolisacáridos normalmente se tienen que degradar. La concentración que se haga de mucopolisacáridos en sangre es el resultado del equilibrio entre la síntesis y la degradación de estos mucopolisacáridos. La deficiencia de la beta-galactosidasa es a la que se atribuye que estos mucopolisacáridos no se puedan metabolizar o no se puedan degradar de manera adecuada. Por lo tanto, esta deficiencia enzimática es a la que se le atribuye la mayor parte de los casos de mucopolisacaridosis. Las mucopolisacaridosis se clasifican o se han descrito, para no hablar de clasificación, del 1 al 6. La 1 es el síndrome de Hurler. La 2 es el Hunter. La 3 es el Sanfilippo. La 4 es el Morquio. La 5ª es el Chie. Y la 6ª es el Maratón. Estas son mucopolisacaridosis que son raras, no es, yo nunca he visto un caso de esto. Probablemente en el Hospital del Niño, los pediatras puedan haber visto seguramente algunos de estos casos, pero son entidades sumamente raras, pero que de todas maneras debemos conocerlas. Como les dije, la acumulación intracelular de mucopolisacáridos, como es el condroitinsulfato B, que es el dermatán, y el sulfato de heparán, que es el otro mucopolisacárido, dermatán y heparán, se deben básicamente a una deficiencia de la beta-galactosidasa. Eso es en términos generales. Ahora, lo que prima en todos estos casos son las malformaciones esqueléticas, básicamente las malformaciones esqueléticas, y el trastorno mental. Los tres primeros, el Hurler, Hunter y el Sanfilippo, tienen severas alteraciones esqueléticas y severo retraso mental. El síndrome de Hurler es un síndrome en el cual pues hay enanismo, ¿no? Hay alteraciones orgánicas como cardiopatías congénitas, ¿no? Hay alteraciones renales, insuficiencia renal, alteraciones hepáticas con cirrosis. Es todo un cortejo sintomático. Hay hipertricosis, ¿no? Son niños con cabeza muy grande, ¿no? Las piernas son arqueadas. En fin, ver un Hurler es típico. Con retraso mental, indudablemente las muertes tempranas. El síndrome de Hunter es muy parecido al Hurler, pero es más leve. El retraso mental también es un poco menos intenso, pero hay retraso mental, ¿no? Y el Sanfilippo se caracteriza básicamente por un enanismo moderado y un gran retraso mental, ¿no? Pero con alteraciones óseas importantes. El síndrome de Morquio. En el síndrome de Morquio, Morquio, Chie y Maratón son tres entidades en las cuales no hay retraso mental. Ahí no hay retraso mental. El Morquio se caracteriza básicamente por la osteoporosis. Hay una gran osteoporosis y indudablemente las consecuencias de la osteoporosis que son las fracturas patológicas. A diferencia de los otros, del Hurler, Hunter y Sanfilippo,
No hay aumento de sulfato de parán y de dermatán en la orina, que se ve en las mucopolisacaridosis, aumento de estos mucopolisacáridos en la orina, sino más bien hay el aumento del ceratosulfato. El ceratosulfato aumenta en la orina en estos pacientes con síndrome de Morquio y la característica de la gran osteoporosis que suele tener. El chie. El chie tampoco tiene retraso mental, pero hay dos condiciones clínicas que lo caracterizan. Uno de ellos es el síndrome del túnel del carpo y otro es la insuficiencia aórtica. Insuficiencia aórtica y síndrome del túnel del carpo. Indudablemente hay alteraciones esqueléticas, hay enanismo, que no es muy intenso, pero generalmente son de talla muy pequeña, y que caracterizan al chie. El marató es una entidad en la cual hay catarata, acá sí se presenta catarata, ¿no? Su inteligencia es normal, pero las malformaciones esqueléticas son sumamente intensas. Hay enanismo, pero es un enanismo acondroplásico, ¿no? Con grandes alteraciones en la estructura ósea. Estas alteraciones que corresponden pues a las mucopolisacaridosis, ustedes lo van a ver posteriormente en sus cursos de clínica, de pediatría, ¿no? Pero acá tienen más o menos un adelanto del por qué es que se presentan desde el punto de vista biológico. Muy bien, creo que llegamos hasta acá. Hemos hecho una revisión por lo que nos pide el sílabus. No sé si hay alguna pregunta.